Buenos días, bienvenidos a esta primera clase introductoria de instituciones de derecho civil en el registro. Como nos han pedido que tratemos temas tan diversos como el contrato, el negocio jurídico en el registro, la ordenación territorial, contratos modernos, etc., no he encontrado mejor tema aglutinador que el tema del concepto, la noción, la importancia práctica del derecho civil patrimonial. Hablar del derecho civil patrimonial supone conectar todos los temas que en las 4 próximas semanas vamos a tocar puntual y profundamente. Es importantísimo que en esta primera parte, que en esta primera semana, abordemos todos esos temas de las próximas 4 semanas con la mirada puesta en el elemento aglutinador que es el derecho civil patrimonial. El derecho civil patrimonial forma parte del derecho civil y el derecho civil nunca se ha de perder de vista que es el conjunto de instituciones y normas que tiene por objeto la defensa de los intereses de la persona. Es la persona, no el contrato, no la propiedad, no es el patrimonio el objeto del derecho civil. Es la persona humana y todos los intereses de la persona humana la razón de ser del derecho. El derecho civil patrimonial forma parte del derecho civil, sin duda, y tiene que ver con las actividades económicas del hombre. El derecho civil patrimonial tiene por objeto, es un conjunto de normas e instituciones que tiene por objeto la protección, la defensa de los intereses económicos de la persona. ¿Por qué incido tanto en el tema de que la persona es el objeto del derecho civil y también el objeto del derecho civil patrimonial? Porque a la persona alude el artículo 1 de la Constitución Política del Estado cuando dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Porque finalmente la persona es la razón de ser y la defensa de sus intereses es la razón de ser de todas las instituciones que terminan en el registro. La visión que se debe tener en todos los temas que vamos a plantear es una visión personalista, es una visión que sacrifica formalismos y que sacrifica algunas otras razones en pro de la vigencia de la justicia en favor de la persona humana. Incidiremos en esto más adelante. El derecho civil patrimonial, que tiene por objeto la defensa de los intereses económicos de la persona, está conformado por 2 tipos de reglas. Por un lado, por reglas de atribución. Por otro lado, por reglas de intercambio. Cuando digo atribución, estoy pensando en la distribución, estoy pensando en la asignación de bienes escasos a las personas. Y cuando digo intercambio, estoy pensando en la coordinación, en la cooperación que ha de mediar para que los bienes se presten, se transfieran, circulen de una persona a otra persona mediando la voluntad de los sujetos. Ambos, el sector estático, reglas de atribución, y el sector dinámico, reglas de cooperación, están concatenados, están conectados, están atravesados transversalmente por un conjunto de instituciones y de figuras. No es posible hablar de la parte estática sin hacer referencia a la parte dinámica. No es posible hacer referencia a la parte dinámica sin que esto tenga inicio en la parte estática. El conjunto unitario entonces de relaciones jurídicas entre la parte estática, entre poder y responsabilidad, son justamente la materia de nuestro derecho civil patrimonial. Ambos sectores no son compartimentos estancos, ambos sectores no son autónomos, las operaciones, los intercambios son frecuentes. ¿Cómo se llega a ser propietario en el mundo moderno si no es a partir de un contrato de adquisición del derecho de propiedad? Por ejemplo, una compraventa. Por eso es que es mejor en algunos cursos, en algunas universidades europeas, más bien la división entre negocio jurídico, contratos, obligaciones reales ha desaparecido y se prefiere hablar de derecho civil patrimonial 1, derecho civil patrimonial 2, derecho civil patrimonial 3, que creo que responde creo a un enfoque más moderno.
Ahora bien, además de que el derecho civil patrimonial es una unidad y de que hay un continuo trasvase de instituciones entre ambos, tenemos que agregarle una noción adicional, que es la noción de orden público económico. No es posible entender el derecho civil patrimonial sin acudir a la noción de orden público económico. Pero antes de ir hacia la idea del orden público económico, quiero reiterar que ahí donde comienza una asignación de bienes escasos, comienza la cooperación, y ahí donde termina la cooperación comienza la atribución, es decir, como lo he dicho antes, cómo se llega a ser propietario sin un contrato. De la imagen fría, de la imagen en blanco y negro, de la fotografía, de la imagen congelada que nos dice quién es titular, desde cuándo y hasta cuándo, tenemos por otro lado la imagen de un video, la imagen en movimiento que nos dice cómo se llegó a ser titular, cómo se llegó a ser propietario. El registro, recuerden que el asiento lo que publicita son situaciones jurídicas, no se inscribe la operación, lo que se inscribe es el resultado de la operación que se ha producido fuera del registro. Justamente el registro lo que hace es congelar una vez más una imagen congelada, por ejemplo, cuando se inscribe el derecho de propiedad por compraventa de una persona. Muy bien. Además de que hay esta distinción que no es separación, hay una serie de instituciones que pasan del sector estático al sector dinámico y otras que vuelven del sector dinámico al sector estático. Algunas figuras o algunos contratos no se agotan solamente en la creación. La figura del contrato en muchos casos no se agota únicamente en la creación de una relación obligatoria. No, el contrato no es únicamente lo que dice el artículo 1402 y el artículo 1403 del Código Civil. La compraventa no es únicamente lo que dice el artículo 1529 del Código Civil. Si recordamos lo que dice el artículo 949, el contrato también proyecta su eficacia directamente en la mutación jurídico real. ¿Qué mejor muestra de esa unidad del sector estático y del sector dinámico? Por ejemplo, hay otros contratos que inciden directamente también en la mutación jurídico real, la creación de una servidumbre. El retracto es una figura que es estudiada en muchos países como un derecho de adquisición preferente dentro de la clasificación de los derechos reales. Nosotros la tenemos regulado en el derecho de contratos, propiamente la tenemos regulada como dentro de compraventa inclusive, lo cual me parece a mí un error. La donación, en algunos códigos todavía la donación figura en la parte de adquisición de los derechos reales, modo de adquirir el dominio, se hace una relación y entre ellos está tradición, etcétera, y entre ellos está la donación. Entre nosotros la donación figura como un contrato. Y esto es así porque para nosotros hemos considerado, el legislador peruano que viene del legislador francés en este punto, se ha considerado que sin aceptación del beneficiario, del donatario, no es posible el enriquecimiento del que venga del donante. Por lo tanto, mediando esas dos voluntades, ese concurso, se visualiza la donación más como un contrato, pero en algunos otros códigos, repito, es visualizada o es estudiada como modo de adquirir el dominio. Es decir, que ambos sectores son sectores perfectamente unidos y perfectamente atravesados por muchos puentes, y eso es lo que no debemos perder de vista. Pero para completar esta idea del derecho civil patrimonial, en un segundo video me voy a ocupar del orden público económico.